La aplicación del principio de discriminación del Advaita Vedanta, que se llama neti neti, es decir, discriminar todo lo finito de lo real, y lo vamos a aplicar a la maravillosa ópera del Tristán y Isolda de Wagner. Mm, para mí, el Tristán y Isolda creo que es la primera obra de arte no dual de la historia de Occidente. Y bueno, estoy preparando una serie de vídeos explicando pues cómo influyó la no dualidad en el Tristán y Isolda. Soy Pedro Nonell, he escrito entre otras cosas este libro, que es el Yoga de la Sabiduría. Lo podéis ver aquí, que contiene, pues podéis ver, es un libro bastante amplio, y entre otras cosas contiene la traducción del Bhagavad Gita de acuerdo con Gandhi, de la cual yo he traducido la versión al español. El camino del autoconocimiento y la búsqueda de Dios a menudo se cruzan con las expresiones artísticas más sublimes de la historia humana. Cuando usted, como estudiante buscador, se adentra en la monumental ópera del Tristán y Isolda de Wagner, no solo asiste a una obra de arte supremo, sino a un profundo proceso de despoje metafísico. A través de esta reflexión vamos a ver cómo la música wagneriana traduce de manera exacta el método milenario del neti neti propio de la Advaita Vedanta. He dividido este extenso vídeo, va a ser largo, en 5 partes. Esta pequeña introducción, haremos una introducción al neti neti, luego la negación del mundo del día en el acto segundo, que es el reino de Maya, la disolución del yo y del tú, de tú, Tristán y Isolda, el Tristán y Isolda, el Isolda, el es la dualidad, y cómo al final se llega a la no dualidad. El filtro del amor como catalizador del desapego, y el Livestot, la transfiguración de Isolda, como la liberación, el moksha. Eh, Voy a hacer un resumen. Si estáis interesados, pues en mi página web del Instituto Gita podéis encontrar toda esta información bien documentada. Ya os digo, el neti neti es un proceso que se basa en decir no es esto, no es esto, y es la técnica de discriminación básica del Advaita Vedanta. Eh, Se trata de eliminar todo lo que está sometido a tiempo, espacio, causalidad, o en términos de Vedanta, todo lo que tiene nombre y forma es algo temporal y por lo tanto no es lo real o Dios. Que descartamos todo lo relacionado con el cuerpo, todas las sensaciones, todos los pensamientos, todas las emociones, la inteligencia e incluso el ego. Eliminando todo esto llegamos a la conclusión de que del Tatuam Asi, de que tú eres eso, tú eres Dios. Dentro del neti-neti se han desarrollado una serie de analogías, como el de la serpiente y la cuerda, como las olas del mar y bastantes otras. Y yo he desarrollado una para el caso del Tristán y Isolda, de las cuales una parte es esta del neti-neti. Entonces, la aplicación de este principio del neti neti, ni esto ni aquello, a la revolucionaria ópera del Tristán y Isolda permite conectar la cúspide del romanticismo musical alemán con la filosofía mística de la no dualidad hindú, un puente que el propio Wagner construyó conscientemente a través de su lectura del mundo como voluntad de representación del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que estaba totalmente inspirado en los Upanishads y el Bhagavad Gita. Schopenhauer, yo creo que no inventó nada, sino simplemente reinterpretó a su manera lo que decían los Upanishads. Y os leo una frase de Schopenhauer que decía: los Upanishads y el Advaita Vedanta de Shankara son el producto de la sabiduría humana más elevada. Tengo otro vídeo por ahí sobre Adi Shankara, perdón, sobre Schopenhauer. En el Advaita Vedanta, por tanto, el neti neti es un proceso de negación analítica para llegar a la verdad última, Brahman o Dios, como quieras llamarle. Se descartan todas las capas creadas por la ilusión, maya en sánscrito: cuerpo, emociones, intelecto, ego, afirmando yo no soy esto, yo no soy esto. Todo lo que está sometido a nombres y formas, que es Naima y Rupa, es finito. Y al negar todo lo finito, solo queda lo infinito, que es Dios. Os leo una frase de Ramakrishna que creo que nos ayudará a entender bien este proceso. Y decía: mientras que uno no haya realizado a Dios, debería renunciar al mundo siguiendo el proceso del neti neti. Pero aquel que ha alcanzado a Dios sabe que es Dios quien se ha vuelto todo eso. Entonces ve que Dios, Maya, los seres vivientes y el universo forman un todo. Dios incluye el universo y sus seres vivientes. Y también nos decía que el conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Es necesaria
es necesario indicar que he escogido unos breves ejemplos del Tristán. En realidad el Netinite se podría aplicar a muchos más pasajes de esta obra y se puede aplicar tanto a la música como a la letra del Tristán, que recordar que el propio Wagner se escribía sus propios libretos. En el Tristán e Isolda los protagonistas experimentan un proceso idéntico de despojamiento metafísico, vaciarse de egos y apegos para conectar con su interior, con su alma infinita, con el Atman. El Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada, uno de los pilares del Gita, enseña a desapegarse del fruto de los resultados. Y hay un verso en el que Krishna le dice: Arjuna, solamente tienes derecho a realizar tus deberes prescritos, pero no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. Vamos a ver diferentes puntos que vamos a aplicar. La negación del mundo, el mundo del día, el reino de Maya. Para Tristán y Isolda, el mundo diurno representa la ilusión, las convenciones sociales, el honor caballeresco, los deberes políticos o incluso la individualidad. Todo esto es equivalente al mundo de los fenómenos Maya del Advaita Vedanta que el Neti busca identificar y descartar. Os leo otra reflexión de Ramakrishna para que nos ayude a sintetizar todo esto. Decía Ramakrishna: Maya no nos permitirá conocer la voluntad de Dios. A causa de Maya de Dios, lo irreal aparece como real y lo real como irreal. El mundo es irreal, en este momento existe y en el próximo desaparece, pero a causa de su Maya aparece como siendo real. Es sólo a través de su Maya que el ego aparenta ser el hacedor. Además, es por esta Maya que un hombre considera como suyo propio a su esposa e hijos, su hermano y hermana, padre y madre, casa y propiedad. Hay dos aspectos de Maya: Vidya, que es la ignorancia, y Vidya, el conocimiento. La ignorancia lo engaña a uno con las cosas del mundo, y Vidya, la sabiduría, lo lleva a uno hacia Dios. Aquel que ha ido más allá de Maya, por la gracia de Dios, ve de las mismas maneras a ambas, conocimiento e ignorancia. Aplicamos el Neti y podemos deducir que Tristán y Isolda renuncian al honor y a la patria, a sus cuerpos e incluso al día. 1. Ni nombre, ni honor, ni patria, que sería el Neti social. En el precioso acto segundo, en el dúo del amor, durante este gran dúo que dura casi 45 minutos, los amantes rechazan explícitamente sus nombres y títulos. Acordaros, sin nombre, exclaman los dos. Tristán ya no quiere ser el héroe de Cornualles, y Isolda ya no es la princesa de Irlanda. Están rechazando todo lo que está sometido a nombres y formas. Y os leo un párrafo del libreto. Dice: tú, Isolda, Tristán yo. Ya no más Tristán, ya no más Isolda. Sin nombre, sin separación, nueva conciencia, nuevo encendido eterno. Vamos a aplicar un segundo paso, un neti del cuerpo, que es ni la vida corporal. La pasión que experimentan ambos amantes no puede saciarse en el plano físico. Al negar el valor de su existencia terrenal individual, descartan el cuerpo como el contenedor definitivo de su ser, y por tanto su amor infinito no puede realizarse en su amor finito. Y hay un verso clave en el segundo acto en que Tristán dice: oyes lo que dice nuestro amor. Si yo muero por él, ¿cómo podría morir el amor si el amor eterno también muere conmigo? La tercera renuncia que se hace es la renuncia a la luz. Los dos amantes consideran el día como una mentira engañosa, sometida al tiempo, espacio y causalidad de las leyes del honor, que los separa. Al exclamar desciende noche de amor, están aplicando un neti existencial. El mundo de nombres y formas y luz no es la verdadera realidad, es solo la ilusión de Maya, sabiendo que su amor, el amor inmortal de sus almas, solo puede ser realizado en la no dualidad de la noche. Y es el famoso cuando cantan a dúo: oh desciende noche de amor, hazme olvidar que vivo, recíbeme en tu seno, libérame del mundo, apaga el último destello del día. Entonces yo mismo soy el mundo, tejido flotante del alma, sagrado y altísimo regocijo, ya sin las mentiras del despertar, un dulce y anhelado sueño infinito. Es decir, Tristán e Isolda están rechazando todo lo que pertenece al reino de la luz, al día. El día representa la ilusión de la individualidad, los títulos nobiliarios, los contratos matrimoniales, el deber dinástico o el juicio de los demás. Para ellos esa realidad social y diurna no es la verdad. Tercer eje es la disolución del yo y tú,
que es la realización no dual del Advaita. En el misticismo wagneriano el amor verdadero no es la unión física entre Tristán y Isolda, sino la unión de sus almas con el hálito universal, la gran alma, el uno sin dos. Es la realización de la no dualidad. El Vedaranyaraka Upanishad lo explica muy bien, y os leo. No es por el marido que se ama al marido, sino por el Atman, por el alma que se ama al marido. No es por la esposa que se ama a la esposa, sino por el ser que se ama a la esposa. El núcleo del Neti Neti, por tanto, es comprender que la dualidad es una ilusión. En su éxtasis cantan Tristán yo, Isolda tú, ya no más Tristán, ya no más Isolda. Están rechazando con el Neti Neti los nombres y formas. Al negar sus identidades individuales, ni Tristán ni Isolda eliminan la dualidad sujeto-objeto. Lo que queda no es un tú y yo, nombres y formas, sino una única conciencia indiferenciada que solo podrán realizar al final de la ópera. Cuando, acordaros que al final, en la transfiguración de Isolda canta, en la marea ondulante, en el sonido resonante, en el todo ondeante del aliento universal, ahogarse, hundirse, inconsciente, supremo deleite. Hay otro punto que podríamos aplicar en el Neti Neti, que es el filtro del amor como catalizador del desapego. El filtro que ven en el acto primero no crea el amor, sino que destruye las barreras del ego. Actúa como el despertar intuitivo de Neti Neti. Antes de beberlo están atrapados en el orgullo, el resentimiento y el deber. Al creer que van a morir tras beber el filtro, el mundo exterior pierde instantáneamente su valor. Dicen no a la vida de los fenómenos infinita, liberando así su verdadera naturaleza infinita. En palabras del Shanti mantra del Vriyandaka Upanishad era: llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz y llévanos de la muerte a la inmortalidad. Si hiciésemos una metáfora del Shanti mantra al caso de Tristán y Isolda, podríamos decir: llévanos de nuestros nombres, nuestros yoes, es decir, lo irreal, al inefable uno, lo real, que permita unir nuestras almas y realizar nuestro amor infinito. Llévanos del engaño del día, la oscuridad, la dualidad, a la noche, la luz eterna, la no dualidad. Llévanos de la muerte, los cuerpos son finitos y por tanto al morir desaparece el amor, a la inmortalidad, la realización de la no dualidad de la gran alma en el todo. Y también podríamos interpretar el Livestot, la transfiguración de Isolda, la muerte de amor, como la liberación, como el moksha. El clímax final del Tristán y Isolda, hay que recordar que desde el al principio de todo, cuando ya nos introduce el acorde de Tristán, va a mantenerla sin resolver la armonía y solo la va a resolver precisamente al final, en el clímax de la ópera, que a veces se ha traducido como muerte de amor, que no es una muerte, sino realmente es una transfiguración de Isolda, y es la consumación última de este proceso de negación. Isolda, en su monólogo final, ya no ve el cadáver de Tristán con sus ojos físicos. Describe unas ondas de sonido, aromas, brisas y una respiración ondulante, como hemos visto. Está experimentando la extinción de los sentidos físicos. Y dice, es que solo yo escucho esta melodía, anegarse, hundirse, inconsciente, supremo gozo. Al morir Isolda no pasa a un paraíso con nombres, formas, objetos. Se disuelve en el Al-Eining, el todo es uno. Es la entrada al nirvana, al moksha, a la liberación, a la realización no dual de Brahman, de Dios. Cuando se ha negado todo lo perecedero, todo el neti neti, lo único que queda es el absoluto infinito océano del ser, en donde su infinito amor podrá ser realizado. Wagner logró algo inusitado, musicalizar el proceso metafísico de la negación del neti neti. El acorde de Tristán, ese acorde famoso que no resuelve hasta el final de todo, o el preludio del tercer acto son una representación musical del neti neti, una tensión musical constante que rechaza cualquier resolución terrenal, buscando su liberación solo en el infinito. Aplicar el neti neti a Tristán y Isolda nos permite ver que Wagner no compuso simplemente una ópera sobre un romance prohibido, sino un viaje de ascetismo estético. A través de la renuncia sistemática, todo lo que el mundo considera real, la vida, el estatus, la propia identidad, los amantes utilizan la negación para alcanzar la única verdad inmutable de su universo, que es la fusión total con el absoluto. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí son dos temas que me apasionan, el Vedanta y el Bhagavad Gita.
Y perdón, y el de Stanisław de Wagner, y que si os ha gustado le deis un like a este vídeo o lo compartáis con quien queráis. Muchísimas gracias.